ahí dentro de el INEGI, en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, donde actualmente me encuentro laborando. La idea de esta tesis, de este proyecto de tesis, la tesis está dentro del programa de maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales, pero por algunas cuestiones nos deshicimos de todo lo industrial y nos fuimos a pura matemática también. Es un área poco trabajada en el país, pertenece al área de la probabilidad cuántica, de lo que voy a hablar. La probabilidad cuántica es un área no reciente, data de por ahí de los años 50 del siglo pasado, pero no ha sido explotada todavía. La probabilidad cuántica intenta rellenar huecos que la probabilidad clásica, la probabilidad de Kolmogorov, no puede llenar dentro de los fenómenos físicos a nivel microscópico, a nivel subatómico. Por ejemplo, es lo mismo que sucede con el cálculo diferencial. Nosotros teníamos nuestra mecánica celeste, trabajábamos con cálculo diferencial y resulta cuando llegan las ideas de Newton que la mecánica deja de Einstein, que la mecánica deja de tener sentido a esos niveles. El mismo cálculo diferencial que se trabajaba en ese momento deja de tener muchas de las propiedades que globalmente tenía. Y se necesitó la creación, en ese sentido, de nuevas teorías matemáticas que pudieran reforzar las ideas de la física subatómica. Fue lo mismo que sucedió con la probabilidad. Con la probabilidad, si ustedes se bajan al mundo subatómico, resulta que las leyes de la probabilidad ya no son necesariamente ciertas. Pueden tener sistemas probabilísticos en donde la suma de las probabilidades no sea 1, sea a veces hasta un número complejo. Y entonces se pierden mucho de las nociones de lo que uno imagina que es la probabilidad como tal. Para poder desarrollar probabilidad cuántica es necesario tener conocimientos de teoría de operadores, análisis funcional, teoría de la medida, integral de Lebesgue. Es un área de las matemáticas, teoría de grupos, álgebra abstracta. Es un área de las matemáticas muy rica en ese sentido. Vamos a empezar con un pequeño teorema, un teorema de extensiones. Tomemos dos espacios de Hilbert y vamos a suponer que existen dos subconjuntos, S1 contenido en H1, S2 contenido en H2, y una transformación, un mapeo cualquiera, no tiene que ser ni siquiera lineal, que me manda S1 en S2, de tal manera que se me conserva el producto interno, U0 en U por U0 en B, es lo mismo que V, es decir, tengo casi una isometría entre espacios de Hilbert. No puedo decir que se trate de una isometría porque S1 y S2 son conjuntos cualesquiera, no necesariamente espacios vectoriales, y U0 no tiene por qué ser lineal. Pero bajo estas condiciones, si yo tengo que S1 y S2 son conjuntos totales y el mapeo es sobreyectivo, entonces puedo extender a U0 a todo un operador que trabaje en todo mi espacio de Hilbert H1 y que sí sea un isomorfismo unitario. Es una maravilla, ¿no? Básicamente lo que me está diciendo es, para identificar dos espacios de Hilbert, me basta con tomarme dos conjuntos que sean totales e identificarlos de manera sobreyectiva. Si soy capaz de hacer eso, entonces voy a ser capaz de identificar los dos espacios de Hilbert. Es un teorema con hipótesis muy débiles, no necesitas gran cosa para garantizar, pero tiene aplicaciones dentro de la probabilidad cuántica, aplicaciones poderosísimas. Otro teorema básico. ¿A qué te refieres con totales? Que dos conjuntos sean totales. La totalidad dentro de los espacios de Hilbert es una propiedad geométrica de los conjuntos. Yo, por ejemplo, la idea vagamente, la definición formal, digamos, que si yo tomo un vector, yo tengo aquí mi conjunto S, que está aquí. Tengo mi conjunto S. Y me tomo un vector que sea perpendicular a todos los que están ahí. Entonces ese vector forzosamente es el vector cero. O sea, el único vector que es perpendicular a todos los que están en esa familia es el vector vacío. Y geométricamente se puede demostrar que eso equivale, y ahí está la importancia de la totalidad. Equivale a que si yo agarro estos vectores, los vectores de ese conjunto, me fijo en las combinaciones lineales y después saco cerradura, lo que obtengo es todo el conjunto. O sea, el conjunto de combinaciones lineales es un conjunto denso en el espacio. De tal manera que la totalidad me sirve, por ejemplo, para hacer extensiones lineales precisamente porque si yo me tomo una transformación, un mapeo, y lo defino en un conjunto total,
Entonces, por linealidad, puedo extender sobre todas las combinaciones lineales. Y después, por densidad, puedo extender sobre todo el espacio. Entonces, el tener un conjunto total dentro de un espacio de Hilbert es una ventaja fascinante, es una ventaja enorme. Vamos a tomarnos ahora un kernel semidefinido positivo. Un kernel semidefinido positivo es la generalización de una matriz semidefinida positiva. La idea es que si yo me tomo un conjunto infinito y me fijo en este mapeo bilineal, lo que voy a obtener va a ser una matriz semidefinida positiva. Este teorema se llama el teorema de las parejas de Helfand. Helfand fue alumno de Kolmogorov. El teorema lo que nos dice es que bajo estas condiciones, si yo me tomo un kernel en un conjunto H cualquiera, entonces va a existir un espacio de Hilbert y un cierto mapeo lambda, de tal manera que el conjunto lambda de X con X en mi conjunto original, que puede ser un conjunto de animales, de canicas, de lo que yo quiera, pero el conjunto lambda X va a ser un conjunto total, o sea, voy a tener una estructura rica. Y además voy a tener la conservación de productos internos. El que yo calcule K de X por Y va a ser como si yo calculara el producto interno de las imágenes. Esta pareja, la pareja H lambda, donde H es el espacio de Hilbert que resulta que existe, y lambda es este mapeo que también me asegura el teorema, se conoce como pareja de Helfand. Es única en el sentido de que si yo me encuentro alguna otra pareja, o sea, algún otro espacio de Hilbert y otro mapeo lambda prima que cumpla con esas propiedades, entonces existe un isomorfismo unitario entre el conjunto, entre los dos espacios de Hilbert. Dicho esto, se puede demostrar fácilmente que si yo me agarro varios kernel, una cantidad finita de kernel, y los multiplico, obtengo un kernel. Y entonces, utilizando este teorema y esta observación, es una manera en la que se pueden construir los productos tensoriales entre espacios de Hilbert, productos tensoriales finitos. Es una forma, digamos, poco usual. No se encuentran usualmente esta manera de construir productos tensoriales dentro de los espacios de Hilbert. Producto tensorial lo pueden pensar como un mapeo bilineal. O sea, si yo me tomo f g en H, con H de Hilbert, puedo pensar el tensor f plus g, f tensorado con g, que vaya de H2 a los complejos. ¿Qué es lo que me va a hacer? Pues a cada parejita, V, le voy a asociar f por U por g por B. Entonces, cuando se habla de productos tensoriales, no es tampoco algo del otro mundo, ¿no? Solamente se trata de un mapeo bidimensional. Ok, entonces ya tengo que el producto de kernels es un kernel. Entonces, ahora me voy a fijar en un espacio de Hilbert. Ahora sí voy a tener una estructura geométrica. Se puede demostrar fácilmente que dentro de ese espacio de Hilbert el producto interno que tengo, que me define el espacio, es un kernel. Y entonces si yo me tomo dos espacios de Hilbert con dos productos internos, el producto de esos productos internos va a volver a ser un kernel por la observación anterior. En particular, si yo me agarro a H el espacio de Hilbert H, lo multiplico consigo mismo n veces, digamos, y me fijo en el producto interno, en el producto de productos internos, este cuate que está acá, lo voy a poner con corchetes, este cuate que está ahí es un kernel. Por la existencia de las parejas de Helfand, existe un espacio de Hilbert al que vamos a denotar como H, cruz H, n veces. Existe un espacio de Hilbert H y existe un mapeo lineal, un mapeo no lineal, un mapeo lambda, lo voy a denotar con E, de tal manera que ¿qué es lo que va a suceder? Si yo me agarro al mapeo E y y me fijo en E de H con H, con H en H, este conjunto es total en este producto. Bueno, no, este es otro.
Es así lo voy a escribir. Ahorita le vamos a dar un nombre. Es total en este conjunto, en este espacio de Hilbert. Y además, la conservación de los productos internos. EDH por EDF es igual. Y aquí la propiedad bonita que nos va a resultar es que esto es la función exponencial que todos conocemos, E a la H por F. ¿Sale? Este es el mapeo que se nos genera con las parejas de Gelfand. A este espacio de Hilbert que tenemos aquí, se le conoce como espacio de Fock. El kernel, les digo, les repito, cumple con esta propiedad, que si yo agarro y multiplico, entonces esa multiplicación va a ser E a la HF, o sea, de otra manera, es como tomar lambda, ¿qué sería nuestra lambda? Pues vamos a dejar eso, que no es lo que me interesa yo. Ok. Al conjunto EDH, E garigoleado H, se le conoce como dominio exponencial. Entonces resulta que ese conjunto es total, cumple con esta propiedad entonces de exponenciales, E a la F por E a la G. Bueno, la parte que acabo de decir, el conjunto es total en el espacio de Fock. Ese espacio de Fock es, digamos, en donde usualmente el cálculo estocástico cuántico se mueve. Dentro de ese universo es en donde trabaja. El que les acabo de presentar con la construcción que les acabo de mostrar de Gelfand, ya estrictamente hablando se conoce como espacio de Fock simétrico. Existen otros dos tipos, que es el espacio de Fock general y el espacio de Fock antisimétrico. Los físicos los conocen como espacios de bosones, espacios de fermiones. Dentro de la matemática cuántica, al menos dentro de lo que nos estuvimos dedicando en la investigación, no salimos a dar el paso hacia el mundo físico. Nos quedamos únicamente con las puras ideas matemáticas. Entonces rara vez yo utilizo la terminología de bosones y fermiones, prefiero antisimétricos y simétricos. Entonces en este caso nos vamos a quedar con el espacio de Fock simétrico. Por brevedad solamente lo vamos a nombrar espacio de Fock. Este mapeo, el mapeo E que acabamos de presentar, se conoce como mapeo exponencial y es continuo. Una propiedad interesantísima que tiene el mapeo exponencial es que tiene la capacidad de convertirnos espacios completitos, espacios vectoriales completitos, en conjuntos linealmente independientes. Es decir, este cuate que está aquí, este conjunto que está aquí, las imágenes bajo el mapeo exponencial, es un conjunto de vectores linealmente independientes, obviamente no numerable. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de H. Y entonces me estoy agarrando una transformación que, sin importar cómo sea la naturaleza del espacio de Hilbert inicial, bajo la imagen del mapeo exponencial, voy a obtener vectores linealmente independientes. La propiedad exponencial lo que me dice es que si yo soy capaz de expresar un espacio de Hilbert como suma directa de dos subespacios cerrados, entonces el espacio de Fock correspondiente va a ser el producto tensorial de los correspondientes espacios de Fock. Es una propiedad de rompimiento, digamos, me convierte sumas a productos tensoriales. La cuarta propiedad, que es también de las importantes, pareciera algo no trivial de ver, pero algo mínimo. El único vector exponencial unitario es E de 0. O sea que de todos los amigos que yo tengo en este animal, el único que tiene norma 1 es cuando aquí yo pongo el 0. Y eso se puede ver desde acá. No, porque ¿cómo calcularía la norma de E de 0? Sería poner 0 aquí, 0 acá. Entonces me va a quedar la norma de E de 0 al cuadrado. De este lado me va a quedar E a la 0, que es 1. Entonces de ahí concluyo que la norma de E de 0 es 1 y que es el único vector exponencial que tiene esa norma. Y otra forma de representar a los vectores exponenciales, que ya no es mediante el mapeo, mediante la construcción de Gelfand, es utilizando nuevamente notación tensorial. Aquí se ve por qué se les llama productos simétricos, por qué se les llama vectores simétricos. La idea es que cada una de estas F, cada una de las entradas me está representando una dimensión. Entonces tengo dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, enésima dimensión y me sigo, ¿Sale? Los números que están abajo, los coeficientes que están abajo, aparecen por dos razones. Una razón básicamente, que es que se cumpla esta propiedad, la propiedad de la igualdad de término. Y la simetría viene del hecho de que si yo pensara que estas son partículas, que cada F es una partícula, no las F a la N, cada F por sí sola es una partícula. Por ejemplo, aquí tengo F tensorado consigo mismo dos veces, tengo F cruz 2.
Y entonces es como si yo me imaginara dos partículas que a priori son diferentes, ¿vale? Son dos partículas distintas, pero si yo las cambio de lugar, no puedo saber que cambiaron de lugar. Yo no me doy cuenta de que sean distintas. A priori son distintas, pero yo en realidad no lo sé. Y entonces esa es una propiedad que me interesa, porque dentro de la física cuántica eso es importante, que yo no sea capaz de diferenciar si hubo un cambio de estado o no, porque tenemos esas extrañas leyes físicas, ¿no? Dentro de lo cuántico. Entonces me interesa que si dos partículas cambian de posición, yo no pueda darme cuenta de que cambiaron de posición. Y es justamente lo que pasa acá. Si yo hago permutaciones, no me voy a poder dar cuenta de que en realidad estoy cambiando algo. A priori sí lo estoy cambiando. De hecho, en los antisimétricos, este es simétrico, por eso no me doy cuenta. En el antisimétrico va a haber un cambio de signo, y ahí es en donde me doy cuenta de que en realidad sí hubo un cambio. Aquí, en principio, no me doy cuenta de que hubieron cambios, y de hecho eso no es malo, eso es realmente lo que me interesa modelar, ver que no hay cambios. Algunos ejemplos sencillos. ¿Qué pasa si me tomo al espacio de Hilbert trivial, a los complejos? Entonces, ¿quién es el espacio de Fock correspondiente? El espacio de Fock es L2, nuestro espacio de sucesiones. Y me resulta que los vectores exponenciales tienen esta representación. Fíjense cómo se parecen mucho al E a la Z, ¿no? A la representación en serie de potencias de E a la Z. Salvo que este es un vector, no es una suma, es un vector y aparecen los coeficientes con raíz. Si me agarro ahora el siguiente nivel, que sería dimensión finita, pero no 1, entonces me resulta que el espacio de Fock correspondiente es L2 cruz n veces. O sea, es como si yo me agarrara L2 y lo empezara a convertir como en una red, ¿no? En particular, el interés de la probabilidad, bueno, del cálculo estocástico cuántico, es conocer qué es lo que sucede cuando el espacio de Hilbert es L2. Es L2 de R+, que es cuando ya subí todavía más de nivel. Y existen caracterizaciones para ese espacio. En esta charla no voy a hablar de cómo se... Sí, vamos a tener que saber quién es, pero no vamos a tener la necesidad de saber cómo se demuestra qué es. Otros objetos importantísimos dentro del cálculo estocástico cuántico son los operadores exponenciales. Si yo me tomo un elemento en mi espacio de Hilbert y un operador acotado, entonces se definen en el dominio exponencial. El dominio exponencial, recuerdo, son las combinaciones lineales finitas de estos cuates que están acá. Entonces se define los operadores exponenciales. El primero se llama exponencial de aniquilación, como E a la vector de prueba U. Lo que está entre paréntesis, la U, se llama vector de prueba. Entonces E a la AU aplicado a mi vector exponencial E de F es E a la UF por E de F. Nótese que, por ejemplo, en este caso, cualquier vector exponencial, cualquier E de F, es un eigenvector de esta transformación lineal. Esta transformación la extiendo de manera lineal a todo el dominio exponencial. Y entonces todos mis vectores exponenciales son eigenvectores. Y básicamente todos los reales positivos son eigenvalores. El segundo lo que me está haciendo es una traslación, ¿no? El segundo se llama creación exponencial de creación con vector de prueba U. Esto es lo que me hace cuando yo se lo aplico a mi vector exponencial EDF, lo único que me va a hacer es correrme. No me corre a EDF, me corre a la F y se fija ahí cuánto vale E. El tercero se llama segunda cuantización diferencial. En este no vamos a trabajar para esta charla, digamos que es como que un intermedio entre los otros dos, pero para estos fines no nos va a interesar estudiar sus propiedades. Los importantes realmente son los primeros dos. Son operadores no acotados, por cierto, no continuos. Se puede ver, por ejemplo, que son discontinuos desde esta partecita. Por ejemplo, el primero, como yo tengo esta exponencial, si la U es fija, mi vector de prueba U es fijo. Si yo cambio a F como cualquier múltiplo de U, por ejemplo lambda U, entonces me va a quedar, esa cosa va a ser E a la U en E de lambda U, va a ser E a la lambda, la norma de U, por E de F. Pero E a la lambda, la norma de U, lo puedo hacer tan grande como yo quiera, porque la lambda la puedo hacer tan grande como yo quiera. Por lo tanto, mis eigenvalores son tan grandes como yo quiera, por lo tanto el espectro discreto es no acotado y por lo tanto el operador no puede ser continuo. Es una forma rápida de ver que el primero es discontinuo. El segundo tiene un poquito más
de imaginación, no es tan sencillo de mostrar. Otros tres operadores que ya son, digamos, lo básico dentro del cálculo estocástico cuántico, los operadores de creación, conservación y aniquilación. Estos operadores se definen de esta manera, mediante estos límites que aparecen ahí, son derivadas, si se dan cuenta. El primero es la derivada de del mapeo E a la F, evaluado en F igual a 0. De E a la Z F, evaluado en Z igual a 0, con Z complejo. Se tratan de derivadas. Se demuestra que existen esos límites, no es algo trivial tampoco el demostrar la existencia de esos límites. Los primeros dos, el primero se llama creación, el segundo se llama conservación y el tercero se llama aniquilación. Bueno, con el tercero no hay ningún problema, es solamente un producto interno. Los tres son discontinuos también, están basados en los tres anteriores, que son de hecho sus exponenciales, de alguna forma. Las imágenes que aparecen son dioses de la India, me parece, no recuerdo ya el orden en que iba, Vishnu, Brahma y Shiva. ¿Sí? Vishnu, Brahma y Shiva, que son los dioses de la India, que representan la creación, la protección y la destrucción. De ahí que, por ejemplo, los hindúes tomaran toda esta teoría, la teoría del cálculo estocástico cuántico, y son, a mi gusto al menos, a nivel mundial, quienes más avanzados se encuentran. De hecho, todo esto, la bibliografía clásica, es un libro de Parthasarathi, un hindú, todavía vive, ya muy bien, en donde pueden encontrarse todas estas cosas ligeramente más complicadas. Algunas propiedades. Como ya vieron, la forma en la que se definen estos operadores, creación, aniquilación, conservación, son maneras feas, ¿no? O sea, no sería práctico trabajar con eso. Entonces, necesitamos conseguir algunas propiedades que tengan. Por ejemplo, si yo dejo a A daga, a creación, y a A, aniquilación, si dejo mi vector de prueba como argumento, me resulta que son operadores lineal y antilineal, respectivamente. Es decir, de alguna forma, A daga de U más B va a ser A daga con vector de prueba en U más A daga con vector de prueba en B. Y lo mismo, va a sacarme escalares. Y el otro va a ser de manera antilineal. Tenemos formas bilineales, cómo se relacionan, cómo se hacen cálculos, por lo menos con productos internos. Eso ya es bastante ventaja dentro del análisis funcional cuando tienen operadores discontinuos. Ya es bastante bueno que puedan calcular al menos sus formas bilineales. ¿Qué otra cosa? Son operadores cerrables, es decir, que existen extensiones que son operadores que sí son cerrados. Como ven, sí se necesita algo de análisis funcional, teoría de operadores. Tenemos las formas bilineales, cómo se comportan cada uno. La diapositiva anterior nos decía cómo me comporto yo cuando ataco a un vector exponencial y después le pego otro vector exponencial. Eso está sencillo, ¿no? Está fácil. Pero ahora esto ya me lo complica más, ¿no? Aquí me está diciendo cómo me comporto cuando ataco a uno y quiero atacar a alguien que ya fue atacado, ¿no? De alguna forma. Entonces, esta que está acá me está diciendo ahora sí cómo se comporta creación contra aniquilación, aniquilación contra creación, aniquilación contra conservación, etc. Y con base en esto se cumplen ciertas relaciones que se llaman de conmutación. Se llaman de conmutación porque si nos olvidamos de todos los símbolos que hay ahí, por ejemplo la primera, si yo quito todos los símbolos de producto interno y quito las phi y me quedo nada más con los puros operadores, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como A daga de F por A de G menos A daga de G por A de F igual a 0, o bien esta igualdad. Entonces fíjense cómo hay una especie de conmutación. Por eso se les llama relaciones de conmutación. Lo que hacemos solamente es olvidarnos de los símbolos. No podemos escribir directamente esto. ¿Por qué? O sea, diría uno, bueno, ¿por qué no escribes mejor esto en vez de escribir todas esas fórmulas que se sienten horribles? Porque los operadores son no acotados. Y entonces, si yo aplico A de G a algún vector dentro de su dominio, nada me garantiza que la imagen vaya a estar en el dominio de A daga. Nada me lo garantiza. Y entonces este es un abuso de notación. Cuando yo veo estas igualdades en cálculo estocástico cuántico, no debo pensar en esta igualdad como tal. Debo pensar en este tipo de igualdades. En igualdades que sí tienen sentido. Aquí no me meto con problemas dentro del dominio.
Finalmente, para terminar la introducción, ¿no? ¿Qué es un proceso cuántico? Un proceso estocástico cuántico. Bueno, tenemos procesos estocásticos clásicos, ahora nos vamos a fijar en los cuánticos. Sí difieren bastante, aquí tenemos familias de operadores. Vamos a fijarnos ahora sí en H, nuestro L2, y en H estrella va a ser nuestro conjunto de funciones localmente acotadas. De hecho, no vamos a necesitar H estrella, así que olvídense de eso. H estrella se ocupa cuando queremos trabajar con conservación, pero repito, los que realmente nos interesan son creación y aniquilación, entonces podemos olvidarnos de H estrella y pensar que solamente es H. Así que E estrella va a seguir siendo nuestro E usual. Un operador con dominio D que contenga a los vectores exponenciales se llama disponible o admisible si el dominio exponencial está contenido dentro de su adjunto. O sea, ahí estoy pidiendo que E esté contenido en el dominio de E intersectado con el dominio de E estrella. ¿Cómo sé que E estrella existe? Como E está contenido en D y E es denso, entonces D es denso. D es el dominio, entonces estoy teniendo ahí un operador con dominio denso. Los operadores densamente definidos siempre tienen adjunto. En particular los acotados, por eso siempre tienen adjunto, pero en general, aunque yo tenga el dominio denso, ya voy a tener operadores adjuntos. Un proceso estocástico va a ser una familia de estos operadores, de operadores que tengan esa propiedad. El adjunto de un proceso pues, es solamente que yo adjunte a los elementos de la familia. Y se dice que es adaptado, esta definición es preciosa. Si para cada tiempo t yo puedo partir a mi operador en un operador que está actuando desde 0 hasta t por la identidad que actúa desde t hasta infinito. O sea que de alguna forma lo que estoy diciendo es que para cada tiempo t yo sé lo que está sucediendo en el pasado y en el futuro se va a quedar igual. Que de alguna forma parece que no tiene mucha relación, pero si esto lo hacen con unas cosas que se llaman álgebras de von Neumann, les caen los procesos estocásticos que todos conocen. O sea, se encuentran con la definición que conocemos de proceso adaptado, perdón, de proceso estocástico adaptado clásico. ¿Sale? Que es esta idea de que entre más va avanzando el tiempo, mi proceso se va adaptando a una filtración, ¿no? Dentro de un espacio de probabilidad. Entonces resulta que la definición anterior te aterriza sobre la tan conocida. Esta es otra preciosa, la martingala cuántica. Dentro del cálculo estocástico usual existe la noción de martingala. Aquí también en el cálculo estocástico cuántico existe la noción de martingala cuántica. Y así como se ve también, si nos podemos... De hecho, cuando hice la demostración, esta demostración la hice aquí en la UNAM, la hice en el departamento de matemáticas en un seminario. Se demuestra, se puede demostrar, no es fácil, pero sí se puede demostrar que esta definición de martingala cuántica también se aterriza sobre la definición usual de martingala, solamente que ahí se utilizan otro tipo de definiciones, por ejemplo, filiación de un operador. La filiación de un operador es, digamos de alguna forma, lo mejor que les puede pasar cuando un operador no es continuo. La filiación les dice qué tanto no es continuo. Entonces un operador con una buena filiación es un operador casi continuo. Utilizando ese concepto, ¿sí? ¿Nos podrías recordar qué es la martingala usual o clásica? Martingala usual. Esa nunca falla, ¿verdad? Yo creo que me la tuve que aprender de tanto que me lo preguntaron también. Y para no hablar en balde. Ok. Vamos a fijarnos en un proceso estocástico. Indexado, si quieren, por el tiempo. Indexado por los positivos. Y en la filtración, una filtración. Vamos a pedir que X sea un proceso adaptado a la filtración. Que sea adaptado significa que X de T es Ft medible. Esta es la definición de filtración, de un proceso adaptado a una filtración. Se va a decir que X de T es una martingala, bueno, X más bien, X es martingala clásica, sí. Lo que en promedio yo puedo conocer en una diferencia de tiempos
es 0 para S menor o igual que T. Lo que la definición me está diciendo es, si yo avanzo en el tiempo, entonces los procesos en promedio no voy a obtener información. Que también es una definición finísima, dentro de la probabilidad clásica. Normalmente en los libros no se le van a encontrar así, en los libros se encuentran el despejo de x de t dado fs es xs. Con ciertas propiedades de la esperanza condicional se demuestra que esta partecita que está acá es equivalente a la que está arriba. ¿Por qué? Porque xs es fs medible, entonces si yo calculo la esperanza condicional con respecto a esa cima álgebra, pues me va a quedar el mismo. La esperanza condicional, por ejemplo, de manera clásica, porque les debo decir, yo no soy estadístico, yo soy analista. Entonces, este tipo de cuestiones probabilísticas las vemos desde el punto de vista del análisis. La esperanza condicional, para que no se vayan, por ejemplo, sobre cursos de análisis o de estadística, la esperanza condicional la pueden pensar como proyecciones ortogonales dentro de un espacio de Hilbert. La idea es que ustedes se van a fijar, se toman su espacio de probabilidad omega fp, tienen derecho entonces a hablar dentro de la teoría de la medida, pueden hablar de su espacio L1, a veces de su espacio L2, que de hecho esa es la interpretación geométrica. Se fijan en el espacio L2, una subsigma álgebra fs la pueden pensar ahora como un subespacio cerrado de ese espacio de Hilbert L2, y entonces a las esperanzas condicionales las pueden imaginar como las proyecciones de los vectores sobre esos subespacios de Hilbert. Y bueno, al menos para mí es más sencillo pensarlo de esa manera, como proyecciones ortogonales, que pensarlo como lo pensaría un estadístico, por ejemplo. No sé, se me hace a lo mejor no más natural, pero por la formación analista. Entonces resulta que la partecita que tenemos arriba, la definición martingala cuántica, se aterriza a esta definición también. ¿Mediante qué? Pues mediante estas cosas de las álgebras de von Neumann. De hecho, quien inició toda esta teoría fue von Neumann, la de la probabilidad cuántica. Se definen los procesos de creación, aniquilación y conservación. Se definen de tal manera que pues lo único que voy a hacer es que mis vectores de prueba van a ser funciones indicadores. ¿Vale? Y ya. Eso es todo lo que necesito para comenzar. Dentro de este cálculo estocástico, esto lo voy a hacer de manera de comentarios rápido. Dentro del cálculo estocástico cuántico también existen nuestros teoremas fundamentales. La primera forma fundamental, que es una especie de teorema fundamental del cálculo estocástico, lo que me está diciendo es, fíjense cómo lo que tengo dentro del producto interno, la primera integral, la integral de 0 a t, estoy integrando un operador, a una familia de operadores EDS, con respecto del proceso de aniquilación. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa integrar con respecto de un proceso cuántico? Pues es un problema resuelto, pero es un problema. O sea, lo que están viendo ahí de frente no es matemática ya trivial. Ahí estamos hablando de una integral, de una nueva integral que no es de hecho ocupada fuertemente. No es ninguna generalización de Lebesgue, no es una Gerstor-Kurzweil, no es ninguna de esas integrales. ¿Por qué? Porque a priori esas integrales trabajan sobre funciones, estas integrales están trabajando sobre procesos, sobre familias de operadores no acotados, y estoy integrando con respecto de operadores no acotados. ¿De qué manera puedo hacer la construcción? A la hora de que intentan hacer una construcción tipo Riemann-Stieltjes, por ejemplo, se van a encontrar con el problema del acotamiento, con un problema parecido al que borré de que yo no puedo escribir A por B, el producto del operador A con el operador B tan fácilmente, tan alegremente, porque como son no acotados, nada me asegura que los dominios se van a portar bien, y entonces de alguna manera tengo que definir estos productos dentro de las sumas de Riemann-Stieltjes. Para eso es precisamente esta propiedad que se ve tan inocente. Para eso es que se ocupa precisamente esa propiedad del hecho de que yo puedo medir antes de t y después de t para cada tiempo t. Puedo tensorar. Pero a final de cuentas, la primera forma fundamental me dice, olvídate de esas definiciones, ni siquiera pienses qué significa ser integrable, vamos a trabajarlo como ingenieros, aventárnoslas sin ver demostraciones formales. Pues cuando tú veas una integral de ese estilo, siempre vas a ser capaz de convertirla en una integral de Lebesgue. Fíjense, lo bajé de ser una integral de operadores a una integral de Lebesgue. Pero ¿cómo le hice? Pues estuve multiplicando con un vector exponencial.
no me salió gratis. No fue que yo pueda convertir directamente al integral en una integral de Lebesgue. Tengo que hacer un producto por ahí para podérmela llevar a este tipo de integración escalar. La demostración que sacamos sobre este resultado, bueno, esto fue algo muy bonito, muy curioso, porque este teorema fundamental les resulta el lema de Ito, el teorema fundamental del cálculo estocástico. Y el lema de Ito les implica el teorema fundamental del cálculo, bueno, del cálculo de Lebesgue, que está más la generalización del que todos conocemos. Pero a su vez el teorema fundamental del cálculo de Lebesgue implica este. Y entonces la maravilla, ¿no? Los tres tipos de cálculo resultan ser el mismo: el cálculo estocástico usual, el cálculo diferencial usual, bueno, el análisis usual, el cálculo infinitesimal usual y el cálculo estocástico cuántico usual. Son la misma cosa, nada más que desde distintos puntos de vista. De hecho, lo que hicimos nosotros dentro del trabajo de investigación fue una demostración nueva de ese hecho, de ese principio. Lo hicimos utilizando ciertos argumentos también cuánticos. También se tiene una integración por partes. No, aquí lo que me está diciendo M1, M2, ya para no perder tanto tiempo, es el análogo al anterior, solo que en el anterior era un integral. Aquí yo ya estoy metiendo dos integrales, en M1 y en M2. Y entonces ya sé cómo se comportan también dos productos integrales. Ya también tengo una fórmula que me la convierte en integrales de Lebesgue, donde medianamente, pero me sé defender. Hay un tercer animalito ahí dentro que se llama el estimado fundamental. Dentro del cálculo estocástico usual existe la isometría de Ito. Ustedes definen la integral para procesos simples, procesos estocásticos simples, con respecto al browniano, por ejemplo, y la matan, pueden construirla, extender la integral a todo un universo a través de la isometría de Ito. Aquí les resulta que la isometría de Ito no existe, pero tenemos una desigualdad, una cota. Esta cosa, sin importar qué integrador ponga yo aquí, si pongo creación, aniquilación, lo que yo quiera ponerle, siempre me lo va a convertir, me lo va a acotar con una integral que ya no depende de ninguno de mis integradores. Y entonces, gracias a esta desigualdad, es que se puede extender la integral cuántica. Aquí tenemos un poquito de movimiento browniano, regresándonos a lo clásico, que es el movimiento browniano. Bueno, esto es algo que seguramente ya han estudiado en cursos de teoría de la medida, por ejemplo, de probabilidad. Nos vamos a fijar en el movimiento browniano dentro. Hay muchos tipos de movimiento browniano. Nos vamos a fijar en la construcción clásica, la usual. Nuestro espacio L2 de P con omega, la medida de Wiener, bla, 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 bla. El primer teorema es un teorema sobre totalidad otra vez. Ese conjunto que tenemos ahí es un conjunto total. ¿Cómo se demuestra ese teorema? Hay un resultado de un ruso, no recuerdo el nombre, pero es un resultado clásico que hace que ese teorema se vuelva trivial. Si quitan ese teorema, este resultado es el primer resultado. Es una de las cosas más horribles que se pueden imaginar. Demostrárselo a mano, demostrárselo a pie. Lo sé porque así lo tuvimos que hacer nosotros. La segunda parte, el corolario, ya no es algo tan complicado, pero ahí a ojo de buen cubero ya se va notando como a qué se quiere llegar. Fíjense que del lado izquierdo tengo la integral de este animal que está acá por esta cosa que está acá, ¿no? Con respecto de la medida P. Ahora, ¿qué es eso? Pues es el producto interno dentro de mi espacio L2 de omega FP. Es el producto interno de este vector con este vector, ¿vale? Pero eso es igual a ¿qué? Según ese corolario es E a la integral de FG. Pero este que está aquí, ¿quién es? Es E a la producto interno de FG, que son justas las relaciones que nos definen al mapeo exponencial. Entonces, de alguna forma, este conjunto total que está aquí debe ser un conjunto de estos, debe ser un dominio exponencial de alguien. De hecho, nos resulta esta lámina que se llama un puente entre los cálculos estocásticos, nos resulta que ese espacio de Fock que inicialmente se planteaba, si yo me tomo a H como L2 de R+, el espacio de Fock que le voy a asociar es precisamente el L2 de omega FP, de tal manera que al vector E de 0 lo voy a asociar con el movimiento, no, lo voy a asociar con la variable aleatoria idénticamente 1, ¿sale?
Y de hecho, a este proceso, al proceso Q, que se define como creación más aniquilación, se le asocia con el movimiento browniano. O sea que de alguna forma, este Q se le conoce como proceso de posición cuántica. Pues nos resulta que el proceso de posición cuántica no es otra cosa más que el movimiento browniano. Y entonces aquí tengo un puente que me dice por qué el cálculo estocástico clásico es un caso particular del cuántico. Gracias a este tercer ítem, si Q es igual a A daga más A, entonces Q, la que se define allá arribita, transforma al operador Q de T al operador posición, me lo va a convertir en el operador de multiplicación por la variable aleatoria movimiento browniano, el cual actúa en L2 de P. Lo que eso implica es básicamente todo el cálculo estocástico. O sea, si ustedes quieren aprender cálculo estocástico sin pasar por cálculo estocástico, sin saber cálculo estocástico, esta es una manera. Yo de hecho así aprendí cálculo estocástico. No llevé cursos de cálculo estocástico hasta después que aprendí cálculo cuántico. Ya después de ahí se empezaron a preguntar las cosas. Estas tres observaciones que nos avientan, por ejemplo, bueno, U va a conmutar con posición. Después, si yo agarro U y lo integro con respecto de una cierta función escalar, entonces eso va a ser como integrar esa función escalar con respecto del browniano. O sea, es potente, es poderoso. La tercera, por ejemplo, nos está relacionando, si yo agarro a U, se lo aplico a la integral de posición con respecto a una función escalar, me va a dar la integral del browniano con respecto a la función escalar. Y entonces ya puedo hacer otro tipo de integraciones. Ya tengo una manera de definir también a la integral de Ito, sin definir a la integral de Ito, ¿no? Yéndome sobre lo cuántico solamente. Esta lámina, una propiedad que tiene el proceso de posición. El proceso de posición siempre lo voy a poder aplicar al vector E de 0, se llama vector vacío, por cierto, no lo comenté. Este teorema es de nosotros, es un resultado nuestro, un resultado de simetría, digamos. Me está diciendo que el vector vacío aplicado, que el proceso de posición aplicado n veces al vector vacío, lo voy a poder expresar como un polinomio, con estos coeficientes, de alguna forma como un polinomio con estos coeficientes. No es un resultado trivial, ¿por qué? Nuevamente, porque Q de T a la n, ¿qué es? Es A daga más A a la n, pero nadie me asegura que A daga más A a la n tenga sentido. Otra vez, porque como son operadores no acotados, pues no voy a poder jugar con los dominios. Entonces el tener resultados de este estilo ya es bastante fuerte. Se llaman A coeficientes, así los bauticé. Cumplen ciertas propiedades curiosonas, se llaman A coeficientes en memoria de una persona que, por cierto, hace un año expuso en este mismo evento, pero en un miércoles. Así es como se ve a veces, o como se ve el proceso de posición ya en concreto. Q de T en E de 0 es hacer creación en el vector vacío. Después me voy yendo, de hecho esto no es lo interesante, estas son algunas propiedades. El triángulo que se nos genera un triángulo tipo Pascal. Fíjense cómo se van alternando los ceros. La segunda línea no trivial, digamos, o sea, 1, 3, 6, 10 son los números triangulares. Para los demás no encontré una relación así que tuviera por diagonal, digamos. Pero los teoremas nos dicen cómo se construyen. El teorema anterior, este primerito teorema, nos dice cómo se construye ese triángulo. De alguna forma lo que estoy haciendo es una especie de Pascal. Ven que Pascal sería que agárrate a este y a este, súmalos y que te den el medio. Este es algo así como agárrate a este, súmale este multiplicado por una cierta constante y te va a dar el de abajo. Entonces es parecido a la construcción que tiene Pascal, pero no es la misma. Y pues, ya para ir concluyendo, una de las cuestiones fundamentales o más interesantes que tiene el cálculo estocástico cuántico es la unicidad de las relaciones canónicas que escribí hace un rato, las relaciones de conmutación. Esto que les dije, que se olvidara que estaban los símbolos de productos internos, que estaban los vectores phi, que nada más nos quedamos con el A por A daga menos A daga por A igual a 0. Queremos generalizar esas nociones y ver hasta qué punto esas nociones nos caracterizan al espacio del que estamos hablando. Entonces me voy a tomar dos espacios de Hilbert que cumplen con las condiciones que creación y aniquilación cumplen. Van a ser familias de operadores no acotados. La H normal, digamos, va a ser mi familia de índices. La H garigoleada
va a ser el espacio de Hilbert en el que voy a trabajar. Van a tener un dominio densamente definido, un dominio denso, perdón. Se va a cumplir la relación canónica, A daga por A daga menos A por A es igual a F por G. Uno va a ser el adjunto del otro. Abusando, no podemos decir que sean realmente adjuntos. Tendríamos que definir primero, establecer bien quién es B, quién es el dominio. Pero por estos casos prácticos, digamos, vamos a abusar y a decir que son adjuntos. El mapeo A daga va a ser lineal. ¿Lo sabes? Justo lo que cumplía hace un rato creación y aniquilación. ¿Saben? Entonces, a estas familias se les va a conocer como representación de la forma infinitesimal de las relaciones canónicas de conmutación. Tienen aplicaciones en mecánica cuántica, nada más como dicen los probabilistas cuánticos. No sé cuáles, solamente sé que existen, no sé en qué se apliquen realmente. Entonces, propiedades. Vamos a regresarnos a los espacios de Fock, a los que ya vimos. El vector vacío está en el dominio de todos los productos de creación, para cualquier elementos de ahí. Es más, yo puedo saber cuánto vale aplicar n veces creación al vector vacío. Va a ser hacer 0, n ceros en la posición n más 1, poner a la raíz de n factorial por f cruz a la n. De hecho, de ahí viene el nombre de creación, de por qué se llama operador creación. Imagínense que n fuera igual a 1. El vector vacío, el vector n 0, en forma de coordenadas, lo podemos ver así. Es el que empieza 1 y montonormal de ceros. ¿Sí? Entonces, suponiendo esto, bueno, no suponiendo, de hecho lo es, ¿no? Hace un rato cuando les mostré cómo hacer un vector exponencial de manera de coordenadas, que les dije que se parecía mucho a la expansión de Taylor de E a la Z, pues de ahí se puede ver por qué está igual a desierto, que A a la 0 es 1, 0, 0, 0, 0. Si yo le aplico A daga, F en E de 0 una sola vez, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a poner un 0 en la primera coordenada y en la segunda coordenada me va a poner raíz de 1, que es 1, por F tensorado consigo mismo una vez, o sea, por F. O sea, A daga de F en E de 0 es 0, F, 0, 0, 0. Vale. Si yo lo aplico dos veces, ¿cómo se va a ver? Se va a ver 0, 0, raíz de 2, F cuadrada, en tensor, 0, 0, 0. Vale. Lo aplico tres veces, 0, 0, 0, o sea, cada vez me está corriendo más la posición. ¿Sale? Y si volvemos a lo que dije inicialmente de que cada F me representaba una partícula, ¿qué es lo que me está diciendo entonces? Que estoy creando partículas dentro de mi... A lo mejor yo tengo un sistema cerrado, una caja, y ahí tengo partículas. Y entonces, A de F a la N, aplicado en N 0, me está modelando la aparición de nuevas partículas. Por eso se llama creación este operador. Y por eso el vector más importante de todos, no solamente porque tenga norma 1, el vector exponencial más importante de todos es el vector vacío. Porque a partir de él puedo construir a todos los demás. Eso lo vamos a ver en un momento. Esa es una primera propiedad. Otra propiedad que se me cumple. Bueno, esta se viene directamente de las relaciones canónicas de conmutación. Solamente que aquí ya no me preocupo del producto que el producto no esté bien definido. Aquí sí, no hay bronca porque lo estoy haciendo sobre el vector E de 0. Eso no en cualquier vector exponencial lo puedo hacer. Si yo cambio este 0 por una F, puede ser que ya valió esa ecuación, que ya no sea cierta. Pero si yo pongo el 0, aseguro de entrada que está bien definida la expresión. Que yo puedo aplicarle a este animal que me resulta aquí, le puedo aplicar a df. De hecho, aniquilación, ahora que ya comenté lo de creación, aniquilación hace lo mismo que creación, pero al revés. Aniquilación se los va jalando. Y entonces, si yo tengo el vector exponencial del 0, el E de 0, y le aplico aniquilación, y sé que aniquilación me los va a jalar, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues me queda el 0, 0, 0, 0, 0. Me mató lo único que yo tenía. Y si yo tengo algo hasta acá, y todo lo demás es 0, pues con aplicar un número suficiente de veces a aniquilación, lo voy a matar. O sea que estoy desapareciendo partículas. O sea, tiene sentido los nombres, ¿no? Y de hecho, conservación, el lambda de S que apareció hace un rato, ese me los deja igual. Ese ni me aumenta ni me quita. Ese me deja el mismo número de partículas en la caja. Este es el por qué es tan importante el vector vacío, el vector E de 0. Porque cualquier otro vector exponencial lo voy a poder representar como una serie de potencias del vector o del operador creación en el vector vacío.
Y eso se puede ver de la parte de A daga de F a la N por E de 0 igual a ese vector solo. Ok, algunas consecuencias. Bueno, este está bonito, este corolario. Este también es nuestro. Pues resulta que cuando yo me tomo a mi H abstracto y a mi H gordito como el lugar donde van a trabajar mis operadores, entonces el teorema aquel de posición, el de Q de N evaluado en N de 0, va a seguir siendo cierto siempre que yo tenga un vector omega en mi espacio abstracto, un vector omega que cumpla las mismas propiedades que tiene el vector vacío, o sea que sea de norma 1 y que con él pueda generar a todos los demás. Serían esas las hipótesis. Vamos a pedir que existan dos familias, las dos familias que cumplen con las formas canónicas de conmutación. Vamos a pedir que esta cosa que esté bien definida, que es lo que más nos causa el problema. Vamos a pedir que aniquilación nos mate a un cierto vector unitario, y entonces se nos van a cumplir todas las propiedades que cumple creación y aniquilación, que cumplen los operadores de creación y aniquilación. En particular se nos cumple el corolario que acabamos de demostrar. Y resulta que también bajo esas condiciones, si yo pido que este conjunto sea total, que es análogo a pedir que este conjunto lo sea, pues me resulta que lo que yo estoy obteniendo es un espacio de Fock. Es una manera de obtener espacios de Fock, de saber quién es el espacio de Fock de quién. O al revés. Por ejemplo, esto lo tengo un poquito más adelante. Bueno, yo creo que ya vamos a llegar a esa partecita. Pero una aplicación muy bonita de esto, la isometría de Ito, de la que hablaba hace un rato. La isometría de Ito básicamente nos está diciendo que la esperanza de una integral lo puedo calcular como la integral de un cierto cuadrado, con una varianza, una especie de varianza. Ese es en el sentido clásico, digamos. Pues esa noción de isometría no es una isometría como tal, no estamos en espacios de Hilbert, pero esa noción se deduce a partir de estas formas de conmutación. Yo ya sé que si yo agarro a H, creo que eso es lo más importante de toda la exposición. Si yo me tomo a H igual a L2, si yo me tomo a H igual a L2 de L más, entonces el espacio de Fock asociado, que dijimos que va a ser, es L2 de omega P, donde P es la medida de Wiener, omega es el conjunto de funciones continuas, no nos interesa eso. Pues resulta que utilizando esto y este resultado, como aquí yo ya conozco quién es quiénes son mis operadores de creación y aniquilación en abstracto, y sé que cumplen con esas propiedades, y tengo una manera de identificar mediante el isomorfismo U que se mostró hace un rato, puedo saber cómo se ve aniquilación y cómo se ve creación aquí. Como ya sé que son que aniquilación y creación de este lado son también entonces una forma canónica de conmutación, pues valdría la pena ver cómo se ven esas ecuaciones, es decir, cómo se ve el primer ítem, A daga por A daga, cómo se ve ese ítem, pero ya aterrizado acá. Pues resulta que ese primer ítem es la isometría de Ito. O sea, resulta también que la isometría de Ito es una consecuencia del cálculo estocástico cuántico. Y es algo curioso, porque entonces para demostrar la historia clásica, ¿qué te dice? Primero demuéstrate la isometría de Ito y a partir de ahí extiende la integral a una familia de funciones de variables aleatorias más grande, en donde van a poder definir la integral estocástica. Esa es la manera clásica, la manera histórica, ¿no? Lo usual. El cálculo cuántico nos dice es independiente. Yo puedo construirte la integral de Ito sin ni siquiera tener la isometría. La isometría va a ser una consecuencia de otra cosa. O sea, la isometría existe, pero no la necesito para construir la integral de Ito. O sea, sí me está generalizando de alguna forma. Finalmente, ya pues no nos va a dar tiempo de adentrarnos en esto. Existe otra forma de conmutación, se llama forma de conmutación en términos de Weyl, en forma de Weyl. Aquí lo que se está haciendo, esto pertenece a otra área, ya no es tanto del cálculo estocástico o cuántico, es dentro de la probabilidad cuántica, pero pertenece a otra área que se llama la teoría de semigrupos cuánticos, que también, como inicié hace un rato, la teoría de semigrupos cuánticos no es una teoría tampoco tan trabajada aquí en México.
De hecho, los dos únicos grupos de los cuales tengo conocimiento que se dedican a esto a nivel nacional, uno es el de la UAM Iztapalapa, encabezado por el doctor Roberto Quesada, y otro está en el CIMAT. Me parece que es Abreu, es Pérez Abreu quien encabeza la probabilidad cuántica en CIMAT. De ahí en fuera, tengo conocimiento de que aquí en la UNAM lo trabajan, pero no es aquí en matemáticas, me parece que es dentro de física. Y ya son las únicas áreas que tengo conocimiento que se trabaja esto en México. No es un área muy explotada, pero sí es muy rica. Esta, por ejemplo, la teoría de semigrupos cuánticos, se mete más con cuestiones algebraicas. Les resulta aquí, por ejemplo, que bajo ciertas condiciones los operadores unitarios resultan ser derivadas de otro tipo de operadores autoadjuntos, y derivadas en el sentido de derivadas, de límite de, no sé, ¿cómo va? De f de x más h menos f de x sobre h. O sea, en ese sentido resulta que los operadores unitarios son también derivadas de otras cosas. Es un resultado clásico dentro de la teoría de semigrupos, los generadores de Stone, que me está diciendo esa biyección. Me resulta que también hay condiciones para garantizar esta relación de conmutación. Fíjense cómo esta está bonita, que me está diciendo, si yo agarro W con F, lo multiplico W con G, entonces es una escalar. Me olvido de la escalar, pero es como haber agarrado W de F más G. Es como una especie de ecuación funcional, ¿no? Como las de Cauchy. Nada más que aquí sí se mete ya con conceptos de continuidad fuerte. ¿Por qué? Porque usualmente no vamos a tener acotamiento en los operadores. Nos vamos a tener que conformar aquí con continuidad fuerte solamente, pero con eso va bastante. Y se demuestra que también bajo condiciones parecidas a las anteriores de la forma canónica de conmutación infinitesimal, que también si yo pido la existencia de un omega que tenga norma 1, que cumpla con ciertas cantidades con ciertas cualidades de conmutación por sí solo, con eso puedo garantizar la unicidad de la forma canónica de conmutación de Bayer. De hecho, la demostración, ese resultado es la unicidad. La demostración de este resultado fue una demostración bastante complicada. También la que ofrecemos es una demostración nueva dentro de la literatura. Eso es, estas últimas láminas son la isometría de Ito, lo que comentaba hace un rato. Si yo soy capaz de aterrizar creación y aniquilación en este espacio, ¿cómo se va a ver la forma de conmutación? Entonces este es un esbozo de la demostración. Fíjense cómo se ve creación, cómo se ve aniquilación dentro de ese espacio de foco. Es como una especie de producto interno, lo cual tiene sentido. La aniquilación se define de por sí así, U por F en E de F. Entonces nada más tengo que aterrizar qué significa ese producto interno y quiénes son mis vectores exponenciales. El otro es más interesante. A la hora en la que se aterriza la forma canónica de conmutación, se ve así, se ve de esta manera. O sea que de alguna manera esta igualdad que aparece aquí es una generalización de la isometría de Ito. Ahí ya nada más es jugar con las funciones en las que se va a jugar y se concluye esa última igualdad. Es la famosa isometría de Ito. Me parece que eso es todo. Un poco de bibliografía. Burjedi, por si quieren algo de procesos e integración estocástica. Gruijin, bueno, ese es de algo que no vimos ahorita. Chauratev, un libro buenísimo, complicado de leer, Alexander, un ruso, que todavía vive de muy mal humor, por cierto, pero muy bueno. Los otros son Quantum Field Theory, Hodgson. El artículo, este último que aparece aquí, es el artículo en el que me basé para hacer toda la investigación. Hodgson es un inglés bastante bonachón, ya mayor, pero una persona que si algún día llegan a tener contacto con él, es una persona finísima, muy agradable el señor. El primer libro, la primera referencia es el primer artículo que se escribió sobre cálculo estocástico cuántico. Apareció en 1986-84. Es 2 años mayor que yo. O sea, estamos hablando que esta teoría, la probabilidad cuántica, como empezó hace un rato, la probabilidad cuántica empieza a los 50 con von Neumann, pero el cálculo estocástico cuántico, ese es a mediados de los 80 del siglo pasado. Estamos hablando de que cualquier cosa que ustedes puedan hacer dentro del cálculo estocástico cuántico
prácticamente lo que hagan sirve para algo. O sea, van a hacer cosas, digo, también para eso es prepararse muchísimo, porque ya bien no son temas sencillos, pero están ya en la línea, ¿no? Actualmente, bueno, Paul Meyer, de probabilidad cuántica para probabilistas, Paul Meyer fue en su momento considerado el mejor probabilista a nivel mundial, francés. Brown Motion, este es buenísimo, es un PDF que se puede encontrar en la red, buenísimo para estudiar movimiento browniano. El último es como para ver un poquito de productos tensoriales, que son los productos tensoriales, pero ya desde un punto de vista más algebraico. El cálculo de Mariavani de Noalat. El cálculo de Mariavani es la generalización del cálculo de variaciones, pero ahora utilizando cálculo estocástico. La intención que tenemos de hacer el doctorado es generalizar el cálculo de Mariavani, pero para cálculo estocástico cuántico, que eso me parece a nivel mundial no se ha trabajado. Oxenal, ecuaciones diferenciales estocásticas, tiene una introducción al cálculo estocástico clásico muy buena, que no necesitan mucha preparación para poderse leer, introduce el cálculo estocástico muy suavemente y muy bonito. Baltasar Atiense sí es un libro desgraciado, pero pues es el que hay que leerse para ir aprendiendo cálculo estocástico. Es muy feo porque Baltasar en su momento la India pasaba por un momento educativo malísimo. Entonces los alumnos de matemáticas eran malos. ¿Qué cosas, no? Ya ven ahorita el nivel que tienen. En su momento eran malos. Baltasar lo que hizo fue, bueno, tengo malos alumnos, no tienen buena preparación, pues tengo que escribir libros que sean muy detallados, muy detallados. Y entonces los libros que tiene este tipo son tan detallados que es difícil seguirlo, porque los escribió pensando que quien los iba a leer de plano no tenía buenas bases. Pero entonces te vas a detalles, es dificilísimo de seguir. Pero pues de alguna forma es la Biblia. Es la Biblia del cálculo estocástico cuántico. Y ahorita el grupo más fuerte que se dedica a esto, a la probabilidad cuántica, son los italianos. Luigi Accardi del Politécnico de Milán. ¿Quién más? Luigi Accardi, que también es una persona finísima. Luigi Accardi fue alumno de Gelfand, como dije hace un rato, fue alumno de Kolmogorov. Por ahí otro par de italianos que se me fueron los nombres, no tengo contacto con ellos por lo pronto. En fin, eso es todo lo que quería platicarles.